Bien, buenas tardes a todos, chicos. Gracias por su participación, a los que pueden asistir a esta clase en vivo. El día de hoy, continuando con nuestro taller de proyecciones radiológicas, hablando un poquito más allá de lo básico, vamos a hablar sobre las proyecciones radiológicas de hombro, que son muy importantes, sobre todo para el médico traumatólogo, el momento que realiza la valoración. Casi la mayoría de pacientes que vienen a nuestro servicio tienen alguna condición traumática, requieren valoración del especialista, del médico traumatólogo, y ellos son los que siempre nos están reclamando directamente el por qué las radiografías no se las hacen con los criterios que deberían. Para empezar esto, vamos a recordar un poquito la anatomía, que es sumamente importante. Si nosotros hablamos de la anatomía de la articulación del hombro, tenemos que reconocer estas estructuras que luego sí las vamos a ver en una imagen radiográfica y que además van a ser parte de los criterios radiológicos, van a ser parte de la colocación del rayo central. Por eso es importante que nosotros podamos identificarlas. Cuando hablamos de la radiografía de hombro y empezamos por lo que es el húmero proximal, tenemos aquí la cabeza humeral, tenemos el troquíter, tenemos el troquín. Hacia abajo tenemos lo que es la diáfisis del húmero, tenemos la clavícula con sus extremos, que ya lo vamos a ver más detalladamente, y tenemos también la escápula, formando parte de la articulación del hombro. Si nosotros detallamos ya un poco más lo que es el húmero y nos enfocamos sobre todo en el húmero proximal, que es lo que vamos a valorar en una radiografía de hombro, tenemos la cabeza humeral, tenemos los tubérculos mayor, tubérculo menor. Por debajo de los tubérculos nosotros tenemos lo que es el cuello anatómico, tenemos por debajo el surco intertubercular y hacia abajo tenemos también aquí ubicado el cuello quirúrgico, que recibe este nombre porque justamente allí es el lugar más frecuente de fracturas a nivel de lo que es húmero proximal. Hacia abajo tenemos lo que es la tuberosidad deltoidea como una parte prominente del húmero ya medial, digámoslo así, en donde se va a insertar el músculo deltoides. La zona de abajo ya más o menos la visualizamos la clase anterior cuando hablamos de las proyecciones de codo, pero estas son las estructuras que más destacan. ¿Por qué es importante reconocer los tubérculos, tanto el mayor como el menor? Porque estos tubérculos van a sufrir una modificación el momento que yo hago los diferentes movimientos rotacionales, sea para la proyección de hombro con rotación externa, rotación interna, rotación neutra, y eso es lo que nosotros debemos considerar el momento que estamos evaluando o haciendo una radiografía, porque de eso va a depender los criterios radiológicos. Aquí nuevamente ya en una visión más clara de lo que habíamos hablado, tubérculo mayor o troquíter, más medialmente tenemos y más anterior tenemos el tubérculo menor o troquín, por arriba tenemos la cabeza, por arriba del tubérculo menor tenemos el cuello anatómico, entre los tubérculos tenemos el surco intertubercular, que también se lo conoce como corredera bicipital, y por debajo el cuello quirúrgico del que ya les había hablado. Formando parte de la articulación, o más bien en una radiografía de hombro, solemos ver también parte de la clavícula. La clavícula, como ustedes pueden ver, es un hueso curvo que tiene un extremo external que va a articularse o va a formar parte de la articulación externo-clavicular. Tenemos un extremo acromial, junto a este se va a formar la articulación acromio-clavicular, es decir, entre esta estructura prominente de la escápula, que es el acromión, y la clavícula. Y también en el centro tenemos lo que es el cuerpo o la diáfisis de la clavícula, que es el sitio más frecuente de lesiones a nivel de esta estructura anatómica. En una radiografía de hombro, o más bien dicho esta mostrándose una radiografía de hombro,
deberían ser las estructuras que nosotros podamos identificar. Ya luego vamos a ver cuáles se ven en rotación interna, rotación externa, pero básicamente en una radiografía AP esto es lo que nosotros vamos a visualizar. Aquí, en el literal A, tenemos la articulación externo-clavicular, se está articulando la clavícula con el esternón que está aquí por delante. Este literal B que les está señalando es el extremo external de la clavícula. El literal C corresponde al cuerpo de la clavícula. El literal D corresponde al extremo acromial de la clavícula. El literal E corresponde a la articulación acromioclavicular. Y como ustedes están viendo acá, puedo ver claramente lo que es la cabeza humeral y aquí la cavidad glenoidea que forma parte de la articulación del hombro. Cuando nosotros hablamos de proyecciones de hombro, y hoy vamos a ver una que es la de proyección de escápula en Y, que está dentro de esta clasificación, es importante también conocer la anatomía y las estructuras más importantes de la escápula. Cuando hablamos de la escápula tenemos un ángulo superior, tenemos un ángulo inferior, el ángulo inferior fácilmente palpable y que se toma como referencia incluso para localizar el rayo central cuando hacemos proyecciones radiológicas de tórax. Tenemos hacia arriba una depresión que es la escotadura escapular. Tenemos esta protuberancia, en cambio, que es la apófisis coracoides de la escápula. Tenemos esta parte prominente también que es el acromión, que forma parte de la articulación. Tenemos la cavidad o fosa glenoidea, que es en donde se va a articular la cabeza humeral. Tenemos un cuello de la escápula, una superficie costal que va a estar en relación con las costillas y tenemos un ángulo lateral. Aquí podemos ver una imagen anatómica de lo que es la articulación del hombro y es justamente importante hablar de los músculos que lo rodean. Si bien es cierto, en radiografías nosotros no vamos a poder visualizar el complejo muscular que está rodeando a la articulación del hombro, sin embargo, un paciente que tenga una lesión a nivel de estas estructuras musculares, sobre todo del complejo del manguito rotador, va a ocasionar probablemente una disminución del espacio articular del hombro, lo cual le hará sospechar al médico de una lesión a ese nivel y probablemente complemente el estudio con una ecografía o con una resonancia magnética dependiendo la clínica que tenga el paciente. Entonces, por eso es importante identificar todas las estructuras anatómicas, reconocer cuándo son normales, cuándo son patológicas, para que el médico pueda hacer luego su interpretación. Cuando hablamos de la escápula, también vamos a visualizar las imágenes o las estructuras más importantes que nosotros vamos a encontrar en una proyección, por ejemplo, lateral o que se lo llama de escápula en Y. En esta proyección de escápula en Y, como su nombre lo dice, la escápula tiene una forma de la letra y lo más importante que resalta a nivel de esta estructura es en la parte superior, en uno de los extremos tenemos el acromión y al frente tenemos la apófisis coracoides. Tenemos esta estructura de aquí que es la cavidad glenoidea donde se va a articular la cabeza humeral. Tenemos la espina de la escápula y todo esto el cuerpo de la escápula. Es importante porque luego vamos a ver para qué nos sirve esta proyección y cómo evaluamos los criterios radiológicos. Bien, para hablar ya de las proyecciones radiológicas que nosotros tenemos en hombro, vamos a empezar por esta de aquí. Esta primera proyección que vamos a ver ahora es una AP de hombro, una proyección antero-posterior con rotación externa. Les he recalcado, les he puesto allí sin trauma, es decir, ustedes no pueden realizar esta radiografía de hombro si el paciente tiene una sospecha de fractura a nivel de lo que es el húmero, puede ser proximal, medial o distal, no pueden realizar porque este movimiento le podría ocasionar una lesión mucho más grave al paciente. ¿Para qué me sirve esta proyección radiológica? Para ver luxaciones, sí, porque la luxación no es una fractura, la luxación es cuando la articulación se sale de su lugar,
pero no involucra un compromiso óseo en el paciente. Entonces, en una luxación sí podemos realizar esta proyección. También se lo hace cuando el paciente tiene procesos degenerativos como artritis o patologías relacionadas con la pérdida de la densidad mineral ósea, como la osteoporosis o la osteopenia inclusive. En cuanto a los factores técnicos, tenemos que ustedes van a utilizar un receptor de imagen 24 por 30 centímetros o también que se lo conoce 10 por 12 pulgadas. Lo vamos a colocar en sentido transversal u horizontal, pero si se sospecha que la lesión está a nivel del húmero medial, ustedes podrían colocar su receptor de imagen en sentido longitudinal. Vamos a trabajar con Buki. Obligatoriamente el hombro ya es una estructura que tiene un espesor mayor a 10 centímetros, por lo tanto necesitamos trabajar con Buki de pared o de mesa, va a depender del posicionamiento y la condición del paciente. La distancia foco-película que vamos a utilizar es la mínima, que es de 1 metro, un kilovoltaje referencial entre 65 a 70 y un MS aproximado entre 12 a 16. El posicionamiento del paciente es el siguiente, y aquí viene algo muy importante para que sea una proyección AP verdadera. El paciente va a estar en bipedestación, el paciente puede estar sentado o puede estar en decúbito supino. Obviamente es preferible que esta proyección se la haga en bipedestación, pero depende mucho de la condición clínica de su paciente. El paciente va a pegar su espalda contra el buki de pared. Vamos a pedirle al paciente que una vez que se ha posicionado allí, rote su cuerpo hacia el lado afectado. Es decir, si el paciente está colocado allí de frente, lo que vamos a hacer es rotar ligeramente. En este caso, imaginemos que es mi hombro derecho, le rotamos hacia el lado afectado, de tal forma que la parte posterior del hombro quede en completo contacto contra el buki de pared. Este movimiento de rotar el cuerpo hacia el lado afectado es lo que hace que la proyección de hombro sea una AP verdadera. Si ustedes no hacen este movimiento de rotar al paciente hacia el lado afectado, no están tomando una proyección verdadera de hombro. Y eso es lo que muchas veces los médicos traumatólogos reclaman, de que no está bien realizada la proyección. La mano va a estar en abducción, es decir, vamos a llevar ligeramente la mano separada del cuerpo. La palma de la mano se va a colocar en supinación. Ese es el movimiento de rotación externa que vamos a realizar. Y ustedes van a tocar los epicóndilos humerales aquí abajo, que estén equidistantes, es decir, que estén a la misma distancia para garantizar que el paciente está en una posición AP verdadera. ¿Cómo va el rayo central en una posición de hombro? Y esto es algo en lo que se suele fallar también. El rayo central es perpendicular, es decir, no tiene angulación y se va a colocar a 2.5 centímetros por debajo de la apófisis coracoides. ¿Cómo nosotros ubicamos anatómicamente la apófisis coracoides? Ustedes van a palpar la clavícula, que es muy fácil de palpar. Iniciamos aquí, donde es el extremo acromial, nos vamos recorriendo la clavícula y finalmente tenemos la porción más lateral de la clavícula. De esa porción lateral de la clavícula, nosotros bajamos 2 centímetros, 2 dedos aproximadamente, y allí ubicamos anatómicamente la apófisis coracoides. De la apófisis coracoides bajamos 2.5 centímetros y ese va a ser el sitio de inserción de mi rayo central. Para esta proyección se recomienda contener la respiración durante la exposición. Es decir, el momento que ustedes van a hacer el disparo, decirle al paciente que tome aire. La respiración del paciente no tiene que ser muy profunda, que el paciente tome aire, contenga unos segundos y ustedes realizan el disparo. Tengan mucho cuidado cuando le dan la indicación de respiración, porque a veces el paciente no colabora y el momento que toma aire hace esto, eleva el hombro, eleva demasiado el hombro, y tengan cuidado en la colocación de su receptor de imagen, de asegurarse que no quede justo cortando el hombro, porque si el paciente hace esto, eleva su hombro, entonces se les va a cortar.
¿Cuáles van a ser los criterios radiológicos que nosotros vamos a valorar en esta proyección? ¿Qué estructuras nomás vamos a visualizar? Vamos a ver lo que es el húmero proximal, vamos a ver el extremo lateral de la clavícula, vamos a ver la parte superior de lo que es la escápula, la relación que tiene la cabeza con la cavidad glenoidea. Y esto es importante y ustedes tienen que aprenderse básicamente estos dos criterios porque luego les va a permitir diferenciar cuál es una proyección con rotación interna y cuál es una proyección con rotación externa. Ustedes se van a guiar en la posición de los tubérculos. El tubérculo mayor va a estar de perfil en la cara lateral del húmero, aquí, de perfil en la cara lateral del húmero, mientras que el tubérculo menor va a estar en la parte medial superpuesto a la cabeza humeral. Entonces, esa es la diferencia o esta es la forma en cómo ustedes van a visualizar en una proyección con rotación externa. El tubérculo mayor va a estar de perfil en la cara lateral y el tubérculo menor va a estar superpuesto a la cabeza humeral. No olviden que cuando estamos hablando de proyecciones, yo les había dicho la semana anterior, es importante que en proyecciones radiológicas de extremidad nosotros podamos poder diferenciar el tejido óseo del tejido blando, porque hay muchas patologías que tienen relación con la edematización del tejido blando y por eso es sumamente importante que exista un contraste adecuado para que podamos diferenciarlo. Aquí tengo una proyección ya de hombro, una proyección AP con rotación externa, en donde ustedes pueden ir viendo las principales estructuras que las vamos a revisar ahora. Las tienen colocadas aquí con los respectivos nombres para que sea mucho más fácil. Tenemos la clavícula, tenemos hacia arriba de la clavícula esta estructura prominente que es la espina que sobresale de la escápula. Por debajo del extremo acromial de la clavícula tenemos esta pequeña estructura que es la apófisis coracoides. Articulándose con el extremo acromial tenemos lo que es el acromión. Fíjense, aquí tenemos lo que es la cavidad o labrum glenoideo. Tenemos la cabeza humeral y aquí tenemos algo muy importante que son los tubérculos, que yo les decía que les va a servir como referencia para identificar cuándo es una proyección con rotación externa. El tubérculo mayor, que se lo conoce también como troquíter, se va a ubicar en el perfil lateral. El tubérculo menor se va a ubicar en el perfil medial y superpuesto a la cabeza humeral. Por encima de los tubérculos trazamos una línea diagonal imaginaria en la cabeza humeral y esto es el cuello anatómico. Inmediatamente por debajo de los tubérculos tenemos el cuello quirúrgico que, como les había dicho anteriormente, es un sitio bastante frecuente de lesiones a nivel del húmero proximal. Aquí tengo otra radiografía de hombro y quería recalcarles antes de pasar que en esta imagen se logra diferenciar bastante bien lo que es el tejido óseo del tejido blando. Es una radiografía que nos muestra el contraste. Como yo les decía la semana anterior, a veces en nuestros digitalizadores de imagen tenemos nosotros la opción de poder aplicar filtros, poder aplicar ventanas, pero no necesariamente manden únicamente en un filtro óseo porque luego el tejido blando viene a ser también sumamente importante. En esta proyección radiológica también que tenemos de hombro, ustedes pueden ver, alguien me quiere hacer una pregunta en el chat. Carla, puede preguntar. ¿La proyección que pasó de hombro estaba con angulación o no? A ver, esta proyección no. Ya, ok, esta proyección, no, esta no es una proyección que tiene angulación, esta es una proyección AP verdadera de hombro, aquí no hay absolutamente nada de angulación.
Lo que ustedes deben hacer para que sea una proyección AP verdadera es rotar al paciente hacia el lado afectado. Y eso es algo que casi o generalmente olvidamos hacerlo y por eso no tenemos una buena proyección. Para que la proyección le salga así, tal cual, con todas las estructuras anatómicas claramente definidas, el momento que posicionan el paciente tienen que rotar hacia el lado afectado de tal forma que la parte posterior del hombro quede en contacto con el buki de pared. Entonces aquí no hay nada de angulación, solamente es una posición buena y que realmente así debería ser la posición del paciente. Bien, aquí tenemos también otra proyección de hombro con rotación externa y ustedes se pueden dar cuenta de la rotación cuando tiene más y cuando tiene menos rotación. Fíjense qué pasa aquí. No se ve bien definido el espacio de la articulación glenohumeral. Si ustedes se fijan, aquí yo logro ver el tejido blando del brazo que está como pegado aquí con las costillas. Recuerden que cuando yo les hablé del posicionamiento del paciente decía, una vez que yo le roto hacia el lado afectado, voy a hacer una abducción del brazo, es decir, lo voy a separar y luego hago el movimiento de supinación. Aquí no hay el movimiento de abducción. Y por esa razón, si bien es cierto, es una proyección con rotación externa, no es tan buena. El espacio articular aquí de lo que es la cavidad glenohumeral no se muestra tan abierto, no es una imagen tan buena y seguramente no se rotó al paciente lo suficiente hacia el lado afectado. Aquí tengo otra proyección que obviamente es una proyección patológica, ustedes se pueden dar cuenta. Aquí hay una luxación, miren lo que ha pasado con la cabeza humeral, no está en su posición, no está aquí articulada con lo que es la cavidad glenoidea. Como yo les decía al comienzo, esta proyección no sirve para pacientes con trauma, es decir, pacientes que probablemente puedan tener una fractura a este nivel porque no podrían hacer el movimiento de rotación externa. Cuando ustedes estén en sus servicios de imagen y tengan una imagen como esta, en donde vean que hay una lesión, que hay una luxación, no manden solo esta imagen. Es necesario que ustedes complementen esta radiografía con una proyección de escápula en Y, que ya la vamos a ver más adelante, porque eso le va a permitir al médico traumatólogo evaluar si es una radiografía, si es una luxación, perdón, anterior o es una luxación posterior, dependiendo de los criterios, que ya la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos esta proyección de hombro también. Es una proyección con rotación externa. Aquí el círculo les está señalando una patología. Quiero que ustedes la vean y en el chat me pongan qué creen que será esa patología o eso que les está señalando en el círculo. Y luego al final la vamos a discutir un poquito esta imagen, pero véanla, analícenla y pónganme luego ustedes en el chat qué creen que es eso de él. Bien. Asimismo, ustedes pueden hacer en cambio una proyección AP de hombro con rotación interna. Aquí lo que va a variar es el posicionamiento del brazo, como ustedes están viendo. Aquí lo que vamos a hacer es, el brazo va a seguir en abducción, es decir, va a estar alejado del cuerpo, pero la palma de la mano va a estar hacia abajo. Es decir, vamos a colocar la mano de mi paciente en pronación. Aquí también en esta proyección de rotación interna, también están viendo ustedes que para que sea una AP verdadera, tenemos que rotar al paciente hacia el lado afectado. No lo olviden, en cualquiera de las dos rotaciones, rotación externa, rotación interna, rotación neutra, vamos a rotar al paciente hacia el lado afectado. Los factores técnicos exactamente los mismos que nosotros ya pudimos ver en la imagen anterior. ¿Cuáles van a ser los criterios radiológicos? Cuando yo hago un movimiento de rotación interna, va a cambiar sobre todo la posición de los tubérculos. Por eso yo les dije, es sumamente importante que los identifiquen en cada una de las proyecciones.
¿Qué pasa con los tubérculos? Aquí el tubérculo menor se va a ver de perfil, pero en la cara medial de la cabeza del húmero, es decir, se va a ver hacia adentro. De perfil, es decir, va a estar prominente. El tubérculo mayor, en cambio, va a estar superpuesto a la cabeza humeral. Y esa es la diferencia que ustedes van a encontrar en las dos imágenes. En una imagen de rotación externa, recuerden, el tubérculo mayor se veía de perfil en la cara lateral y el tubérculo menor se veía superpuesto en la cabeza humeral. Aquí ocurre todo lo contrario. Aquí el tubérculo menor es el que se va a ver de perfil, pero en la cara medial del húmero, mientras que el tubérculo mayor aquí va a estar superpuesto a la cabeza humeral. Y aquí tengo ya una radiografía. Si ustedes ven aquí las estructuras, esta especie de línea que yo tengo aquí, este es el tubérculo menor que se va a ver de perfil en la cara medial de la cabeza humeral, y esta imagen que vemos aquí, este es en cambio el tubérculo mayor superpuesto a la cabeza humeral. Aquí tengo otra imagen ya para concluir estas proyecciones, una imagen con rotación externa del hombro, en donde se logra diferenciar bastante bien, miren, el troquíter. Aquí logro ver apófisis coracoides. Miren cómo se ve la cavidad glenoidea y el espacio articular abierto. Cuando el espacio articular abierto, el espacio articular humeral está abierto, eso quiere decir que ustedes hicieron una verdadera. Cuando el espacio articular se muestra cerrado, quiere decir que les faltó hacer abducción en el brazo o que les faltó rotar al paciente correctamente hacia el lado afectado. Y eso es sumamente importante porque esto es lo que quieren los médicos traumatólogos en el momento que nos piden hacer una radiografía de hombro, que se muestren todas las estructuras, porque en una radiografía de hombro se pueden ver muchísimas patologías. Aquí tenemos esta proyección con rotación interna en donde tengo el tubérculo menor aquí en el perfil o en la cara medial de la cabeza humeral, y aquí tendría el tubérculo mayor superpuesto a lo que es la cabeza humeral. Tengo el espacio articular, tengo la cavidad glenoidea y aquí esta estructura, la apófisis coracoides. Recuerden que para la colocación del rayo central decíamos que va 2.5 centímetros por debajo de la apófisis coracoides, como a este nivel, y para ubicar la apófisis coracoides ustedes siguen la clavícula y en la porción lateral aproximadamente 2 centímetros hacia abajo tengo la apófisis coracoides. Aquí tengo una imagen donde están 3 proyecciones de hombro. La primera con rotación externa, la segunda con rotación neutra y la tercera con rotación interna. ¿A qué se refiere la rotación neutra? La rotación neutra se refiere a que la mano del paciente va a quedar, como su nombre lo dice, en una rotación neutra, es decir, va a quedar como que la palma de la mano pegada al muslo del paciente. Aquí, y les he traído esta imagen, es un paciente que tiene una colocación de una prótesis, y fíjense ustedes cómo va cambiando la forma, cómo va cambiando el posicionamiento de la prótesis a nivel que el paciente va haciendo los diferentes movimientos de rotación. En el servicio del hospital donde yo trabajo, el médico traumatólogo nos ha dicho que por protocolo, cuando tengamos un paciente que tiene una prótesis a nivel de la cabeza humeral, por obligación deberíamos hacer como protocolo, cuando nos pide proyección de hombro, las 3 rotaciones. Rotación externa, rotación neutra, rotación interna, para que ustedes puedan visualizar aquí cómo va variando la forma. Fíjense cómo se va moviendo la prótesis, cómo la vamos viendo diferente a medida de que hacemos las rotaciones. Entonces, al menos en mi servicio lo hacemos así porque los médicos requieren valorar cómo va la prótesis moviéndose en relación a los movimientos que hacemos del húmero. Bien.
En hombro, nosotros también tenemos esta proyección que se llama axial ínfero-superior. Esta proyección también es para un paciente que no tiene trauma, es decir, un paciente que no tiene sospecha de fractura a nivel del húmero proximal por el movimiento que vamos a realizar del húmero de nuestro paciente. Para esta proyección, ustedes van a utilizar un receptor de imagen 18 por 24, el más pequeño que disponen en sus centros, o también conocido 8 por 10 pulgadas. No vamos a trabajar con Buki en esta proyección y ya les voy a mostrar por qué. Como no vamos a trabajar con Buki, los factores técnicos van a disminuir. El KB aproximado va a ser de 65, el MAS aproximado va a ser de 12. La distancia foco película que vamos a utilizar va a ser aproximadamente, va a ser de 1 metro, que es la distancia mínima. Esta es la posición de mi paciente. ¿Qué es lo que le voy a hacer a mi paciente? El paciente va a estar en decúbito supino sobre la mesa de exploración. Vamos a pedirle al paciente que haga este movimiento de abducción del brazo de 90 grados, es decir, que aquí entre el eje del húmero y la axila de mi paciente aquí se forme un ángulo de 90 grados. De preferencia, yo les recomiendo que coloquen algo por debajo del hombro del paciente. Puede ser una almohada, puede ser unas batas o sábanas dobladas, de tal forma que se levante un poco la superficie articular. Al decir abducción de 90 grados, lo que yo procuro es que el paciente haga esto, ¿sí? Que el paciente extienda completamente el brazo y quede en una posición horizontal. Aquí se debe formar ese ángulo de 90 grados. Eso es importante. Cuando el paciente viene con dolor, porque generalmente si el paciente viene a hacerse esta radiografía es porque va a tener dolor, a veces el paciente no puede extender y hacer un ángulo de 90. A veces el paciente queda con el brazo más abajo. Allí nosotros vamos a compensar con la angulación del rayo central. Esta proyección no requiere de Buki porque vamos a colocar el receptor de imagen por detrás de la superficie articular, como ustedes están viendo aquí, en una posición que al menos acá la conocemos en posición de canto. No sé si en sus países la conozcan así, pero acá cuando nosotros colocamos en este sentido el receptor de imagen, decimos que es en una posición de canto. El rayo central va a tener una angulación de 25 a 30 grados y va a ingresar por el centro de la axila del paciente. Si es que el paciente no logró realizar el movimiento de abducción de los 90 grados, como en la primera imagen, si no se quedó con menos, como aproximadamente 80, 70 grados, como en esta segunda imagen que veo acá, vamos a disminuir la angulación del rayo central, aproximadamente entre 15 a 20 grados. El receptor de imagen, tengan cuidado, de preferencia que esté apoyado uno de los extremos en la cabeza del paciente. Ustedes pueden en la parte posterior colocar almohadillas, colocar esponjas para que se mantenga firme y para que no se vaya a mover. La clave de esta proyección es que ustedes eleven ligeramente la estructura, como ustedes están viendo aquí, la eleven ligeramente para que puedan visualizar mejor la articulación del hombro. ¿Qué es lo que ustedes van a obtener en esta imagen, en esta radiografía? Vamos a obtener la parte del húmero proximal en una visión lateral. Vamos a ver la espina de la escápula por debajo de la articulación. Esta estructura que ustedes están viendo aquí es la espina de la escápula. Hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, en cambio, vamos a visualizar la apófisis coracoides. El húmero va a estar en abducción y vamos a poder valorar una densidad correcta. Si ustedes ven aquí, se puede ver también una relación entre la cabeza humeral y lo que es la cavidad glenoidea o el labrum glenoideo. Este es importante, este espacio articular es sumamente importante para el médico el momento que va a realizar la valoración. Bien. Hay otra proyección bastante similar que ustedes la pueden realizar si el paciente por alguna razón
no pudo colocarse para una proyección axial ínfero-superior, ustedes pudieron realizar también esta que se llama también axial ínfero-superior, pero su nombre alternativo es método de West Point, ¿sí? Para esta proyección vamos a hacer todo lo contrario. A veces esta resulta un poco más cómoda para pacientes que tienen mucho dolor, entonces va a depender cómo ustedes se puedan acomodar. ¿Cómo va a estar mi paciente en esta proyección? Aquí el paciente va a estar en cambio en decúbito prono. Lo vamos a llevar hacia uno de los extremos de la mesa. Vamos a colocar una especie de almohada, vamos a colocar una sábana o algo para elevar en parte la articulación y vamos a dejar que el brazo del paciente caiga por el extremo o por el borde de la mesa. El rayo central también tiene aquí una angulación de 25 grados y atraviesa el centro de la axila del paciente, que es justo allí el centro de la articulación escápulo-humeral. Aquí tienen igual otra imagen de cómo está posicionado el paciente. El receptor de imagen también se sitúa o se ubica en una posición de canto, es decir, va a estar colocado paralelamente a la estructura que vamos a estudiar y lo vamos a sostener entre la cabeza del paciente. Podemos colocar también aquí soportes como esponjas o algo para que no se mueva el momento que estamos realizando el disparo. Cuando nosotros hacemos esta proyección método de West Point, vamos a visualizar también estructuras muy importantes. Vamos a visualizar la cara antero-inferior del reborde glenoideo. Vamos a ver el reborde glenoideo en una posición casi vertical. Vamos a ver también nosotros la apófisis coracoides hacia arriba. Esta no se va a superponer a la cabeza humeral. Hacia abajo lo que voy a tener es el acromión. Tengo la cabeza humeral y tengo los tubérculos, como ustedes están viendo, a los perfiles hacia los lados. Esta es la proyección que yo voy a visualizar. Ahora, según los médicos traumatólogos, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Ellos recomiendan o dicen que es más efectiva, dependiendo de la patología del paciente, que nosotros podamos realizar mejor el método de West Point. Aquí se logran ver mejor las estructuras anatómicas del hombro, se logran ver mucho mejor definidas, pero va a depender mucho de la condición clínica de su paciente y de lo que el médico realmente quiera valorar para que ustedes decidan. Ambas son proyecciones axial e infero-superior, pero como ustedes pudieron ver, la una lo hacemos en decúbito supino, la otra lo hacemos en decúbito prono. Hay dos patologías sumamente importantes que seguramente ustedes las van a escuchar con frecuencia cuando estén realizando proyecciones de hombro. Van a escuchar una de estas, la lesión de Hill-Sachs, que es una lesión que es una depresión cortical, es decir, en la corteza del hueso vamos a tener una depresión en la parte postero superior de la cabeza humeral y generalmente este tipo de depresión ocurre cuando se impacta la cabeza humeral contra el reborde glenoideo anteroinferior y se produce una dislocación anterior del hombro. Este tipo de lesiones, lesión de Hill-Sachs, es bastante frecuente en pacientes con trauma, pacientes en accidentes de tránsito. Hemos visto pacientes con este tipo de lesión cuando en el momento que tienen un accidente en vehículo, por ejemplo, se impactan y reciben el impacto del hombro contra el volante, por ejemplo, contra el tablero del vehículo. Entonces, allí se produce generalmente este tipo de lesión, que es una depresión de la corteza del hueso en la parte postero superior de la cabeza humeral. Lesión de Hill-Sachs. Y también tenemos otra lesión que es bastante frecuente en hombro, que es la lesión de Bankart, que algunos también la llaman Bonney-Bankart. Esta lesión ocurre o es una ruptura en la parte anteroinferior del reborde glenoideo, como ustedes están viendo aquí. Esta lesión generalmente está asociada a una luxación anterior del hombro. Casi el 85% de los casos de pacientes que tienen una luxación anterior del hombro
terminan presentando esta lesión también de Bankart o Boni-Bankart, también como algunos la conocen. En hombro tenemos también esta proyección oblicua posterior de la cavidad glenoidea, o que también se la conoce como método de Grashey. Para hacer esta proyección, ustedes van a utilizar un receptor de imagen 18 por 24 en sentido horizontal. Vamos a utilizar una distancia foco-película de 100 centímetros. Vamos a trabajar con Buki de pared y como el paciente va a estar en una posición oblicua, vamos a utilizar un KB y un MS un poco más alto. Un KB aproximado de 65 a 75, un miliamperaje entre 20 a 25. ¿Cómo va a estar mi paciente? El paciente se va a colocar en bipedestación, su espalda contra el Buki de pared o receptor de imagen. Le vamos a rotar al paciente hacia el lado afectado de 35 a 45 grados. La mano de mi paciente va a estar en rotación neutra, es decir, la mano va a estar pegada al muslo del paciente. Asegúrense que el borde superior del receptor de imagen esté 5 centímetros por arriba del hombro para que no se nos corte la articulación y el rayo central va en la articulación escápulo-umeral. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Paciente en bipedestación, como ustedes se fijan, le rotamos de 35 a 45 grados de tal forma que quede completamente pegada la estructura que vamos a estudiar contra el Buki de pared y el rayo central va a ir al centro de la articulación escápulo-humeral. ¿Cómo nosotros llegamos? Nuevamente vamos a palpar la clavícula. Tocamos la clavícula y nos vamos hacia la parte lateral de la clavícula, el extremo lateral. De allí bajamos 5 centímetros y nos vamos 5 centímetros hacia adentro, es decir, 5 centímetros distal y 5 centímetros medial de la porción lateral de la clavícula. Allí justamente tenemos el centro de la articulación, que es donde vamos a colocar el rayo central. En cuanto a los criterios radiológicos que vamos a obtener, la cavidad glenoidea la vamos a ver de perfil. No va a haber superposición. Esta proyección es sumamente útil porque aquí no vamos a tener superposición de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Es importante mostrar este espacio articular abierto, libre, sin superposición. La cavidad glenoidea tiene sus bordes anterior y posterior, los cuales aquí van a estar superpuestos, por lo tanto vamos a mostrarlos en una sola línea. Y esto es lo que me interesa en realidad. Este espacio articular es la zona de interés de esta proyección. Esta proyección es bastante útil para visualizar la lesión que les hablé anteriormente, la lesión de Bankart, que si el paciente la tuviera, veríamos la fractura a este nivel, en el reborde antero inferior de la cavidad glenoidea, porque si nosotros hacemos una AP de hombro verdadera, en esa AP de hombro sí hay superposición de la cabeza humeral. Entonces, esta proyección es bastante buena para ese tipo de lesión, por ejemplo. Bien. Existe una proyección para valorar el surco intertubercular. Recuerden que cuando empezamos hablando de la anatomía del hombro, pudimos ver que tenemos entre los tubérculos ese surco intertubercular o la corredera bicipital. Esta proyección que vamos a ver ahora se llama tangencial de surco intertubercular o también se la conoce como método de Fisk. Para esta proyección radiológica vamos a utilizar un receptor de imagen 18 por 24 en sentido horizontal. Vamos a utilizar una distancia de 1 metro. No vamos a trabajar con Buki. Por lo tanto, los factores técnicos van a disminuir un kilovoltaje de 60 a 65, un miliamperaje de 10 a 12. Aquí tengo esta proyección. Lo podemos hacer de dos formas. Una, el paciente va a estar en decúbito supino sobre la mesa de exploración, el brazo va a estar extendido y la mano va a estar en posición neutra, es decir, pegada al muslo.
El rayo central en esta proyección tiene una angulación de 10 a 15 grados en sentido cefálico y se ubica en el margen lateral de la cabeza humeral. El receptor de imagen va a ser colocado en una posición de canto y vamos a colocar almohadas o algo por detrás para que puedan sostenerlo. Esa como una forma para visualizar esta proyección. Y la otra forma en la que ustedes lo pueden hacer es con el paciente sentado. El paciente se va a sentar en uno de los extremos de la mesa. Vamos a pedirle que aquí forme con su codo un ángulo de 90 grados, es decir, el paciente aquí va a sostener el receptor de imagen. Y una vez que el paciente está en esta posición, le vamos a pedir que incline el hombro hacia adelante, que haga este movimiento, inclinación hacia adelante del hombro, de 10 a 15 grados aproximadamente. El rayo central en esta proyección, como el paciente ya hizo esta inclinación hacia adelante de 10 a 15 grados, ya no necesita angulación el rayo central. Por lo tanto, aquí el rayo central ingresa perpendicular sin angulación al centro de la cabeza humeral. Cualquiera de las dos formas sirven para valorar lo que es el surco intertubercular. ¿Cuál van a ser? Depende de la clínica del paciente, de cómo se acomode, del grado de dolor que el paciente tenga. Y en cuanto a los criterios radiológicos que nosotros vamos a tener en esta proyección es los tubérculos humerales y el surco intertubercular de perfil. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hacia arriba vamos a ver el tubérculo menor, hacia abajo va a estar el tubérculo mayor y esta estructura que yo tengo aquí, esta expresión, es el surco intertubercular. Si no lo ven tan claro en la radiografía, pueden guiarse aquí arriba por la imagen anatómica. Esta depresión que tengo aquí es el surco intertubercular. Esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver en esta imagen y es sumamente importante porque a veces hay lesiones asociadas a la corredera bicipital que en el momento que hacemos la radiografía podrían dar un indicio. En esta proyección es importante no elevar tanto los factores porque no van a diferenciar el tejido blando y cuando no diferenciamos el tejido blando es muy difícil que podamos ver esta depresión que es el surco intertubercular. En hombro, nosotros también podríamos hacer una proyección que se llama lateral transtorácica de hombro. Ya con el nombre ustedes se pueden dar una idea. Vamos a obtener una imagen del hombro, pero a través del tórax. Esta imagen es bastante buena cuando el paciente tiene trauma. Recuerden que cuando el paciente tiene trauma de hombro y está con mucho dolor, generalmente el paciente viene así, ¿sí? No sé si han visto, el paciente viene sujetado el brazo, queremos que baje, no puede, está con demasiado dolor. Entonces, esta es una imagen bastante buena para mostrar una visión lateral del húmero sin que el paciente tenga que hacer mayor esfuerzo. Vamos a utilizar un receptor de imagen 24 por 30 centímetros en sentido longitudinal. Vamos a utilizar una distancia foco película de 1 metro. Vamos a trabajar con el buki de pared y como vamos a visualizar el hombro a través del tórax, los factores técnicos se van a tener que elevar. Aproximadamente un kilovoltaje de 70 a 75, un miliamperaje de 30 a 36. Los factores se elevan justamente por esta situación. ¿Cómo va a estar mi paciente? El paciente va a estar en bipedestación, como ustedes pueden ver aquí, en una posición lateral verdadera. El hombro que está afectado va a quedar pegado pegado al buki de pared. Pero además de estar pegado, la mano va a estar en posición neutra, es decir, la palma de la mano va a estar pegada al muslo, pero además de eso, lo que vamos a hacer es, una vez que el paciente está allí posicionado, vamos a tratar de que deprima, es decir, que baje el hombro y que lo lleve hacia adelante. Si el paciente no hace este movimiento, deprimir y llevarlo hacia adelante, ustedes van a ver que vamos a tener superposición con el hombro opuesto y no vamos a ver absolutamente nada.
El brazo no afectado, es decir, el brazo opuesto, va a estar sobre la cabeza, como ustedes ven en la imagen, y de preferencia lo más alto posible para que la cabeza humeral de este brazo no se superponga con la cabeza del brazo afectado. Aquí yo les he puesto técnica respiratoria. Esto es algo que el libro no les dice, pero que en la práctica nosotros acá al menos lo aplicamos. Y cuando yo enseño técnica radiológica a mis alumnos les digo, hay un tipo de respiración que acá nosotros la llamamos respiración de perro. Imagínense ustedes a un perro cuando está cansado y empieza a jadear. El perro lo que generalmente hace es respirar despacio y respira con la boca abierta, como así. No sé si han visto. En cualquier estructura que ustedes quieran visualizar o en cualquier proyección que ustedes quieran visualizar a través de las costillas, es bueno aplicar esta técnica respiratoria que se la conoce o que acá al menos la decimos como respiración de perro. El paciente tiene que hacer una especie de respiración lenta con la boca abierta, pero esta tiene que ser superficial. Si es muy profunda, no nos va a ayudar. ¿Para qué nosotros utilizamos esta técnica respiratoria? Para en parte borrar las costillas. Recuerden que las costillas son hueso, van a estar allí vistas, se van a superponer, pero con esta técnica respiratoria, en parte nosotros borramos las costillas y podemos visualizar mejor las estructuras. Esta, por ejemplo, cuando nosotros acá hacemos columna dorsal, una proyección lateral de columna dorsal, aplicamos nosotros esta técnica respiratoria. Y de ahora en adelante, si ustedes pueden en sus centros, háganlo y van a ver cómo se ven mucho mejor las vértebras porque se borra un poco la superposición de las costillas. Por eso es sumamente importante. El rayo central, ¿cómo va a estar el rayo central? Va a ir perpendicular, es decir, no tiene angulación y va a nivel del cuello quirúrgico. ¿Cómo ubicamos el cuello quirúrgico? Del centro de la axila, cuando el paciente elevó el brazo, aproximadamente unos 8 a 10 centímetros hacia abajo, allí tenemos el cuello quirúrgico. Les he colocado allí una nota que dice 10 a 15 grados cefálico. Si es que el paciente, el momento que pone el brazo afectado hacia abajo y no puede deprimirlo ni llevarlo bien hacia adelante porque le duele demasiado, allí ustedes pueden compensar eso angulando el rayo central de 10 a 15 grados. Esa es la forma en cómo ustedes van a compensar ese movimiento del paciente. ¿Cuáles van a ser los criterios radiológicos? Vamos a visualizar el húmero proximal en una visión lateral. Vamos a ver la articulación glenohumeral a través del tórax sin superposición del brazo opuesto, es decir, el húmero opuesto va a estar hacia arriba. Por eso es muy importante que el paciente eleve lo máximo que pueda el brazo no afectado. El contorno de la diáfisis humeral va a estar por delante de las vértebras torácicas y las costillas y marcas pulmonares se van a ver borrosas, siempre y cuando ustedes aplicaron esta técnica respiratoria que yo les acabo de explicar. Aquí tengo una imagen, miren, cómo yo logro ver lo que es el húmero. En una visión lateral estoy viendo aquí el cuerpo o la diáfisis. Perdón. Pero aquí se nota bastante lo que son las costillas superpuestas al húmero. En esta proyección no hay aplicación de la técnica respiratoria que acabamos de ver. Aquí tengo una proyección también. Bueno, el paciente en realidad aquí sí tiene una lesión. Logro visualizar la cabeza humeral. Miren cómo veo aquí la diáfisis o lo que sería el cuerpo de la cabeza humeral, pero se notan bastante las costillas que están superpuestas. Entonces, no es realmente una proyección en donde se aplicó la técnica respiratoria. Casi nadie o casi ninguno de los libros que ustedes van a leer de técnica radiológica les va a hablar nunca de esta técnica respiratoria. Esto realmente lo hemos ido adquiriendo un poco ya con la práctica de hacer todos los días estudios.
Y ustedes se van a dar cuenta que eso ayuda muchísimo, y también en las proyecciones de columna dorsal son bastante útiles. Tengo esta proyección que se llama lateral en Y de la escápula, y también una de estas muy similar que se llama método de Neer. El método de Neer básicamente nos sirve para ver el lugar de salida del músculo supraespinoso. ¿Cómo vamos a proceder a realizar esta proyección? El posicionamiento del paciente es el mismo para las dos proyecciones, lo único que va a variar es el radio central. El paciente en esta proyección va a estar en bipedestación en una posición PA. Le vamos a rotar de tal forma que quede en una oblicua anterior, es decir, que la parte anterior del hombro quede pegada con el buqui de pared. Le vamos a rotar al paciente aproximadamente entre 45 a 60 grados. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que está bien rotado? Cuando tocan, esto es muy fácil de palpar o de ver en el paciente, cómo la escápula sobresale y ya no queda superpuesta con la escápula del lado contrario. El brazo afectado va a estar hacia abajo. Cuando el paciente no puede dejar el brazo hacia abajo, también le podrían dejar en esta posición, ¿sí? Así, apegado a su cuerpo, no hay ningún problema. Y el brazo no afectado debería estar hacia arriba. Como están viendo aquí, debería quedar hacia arriba. En cuanto al rayo central, el rayo para esta proyección va a estar en la articulación escápulo-humeral, es decir, de 5 a 6 centímetros por debajo del hombro. Tenemos aquí el hombro de 5 a 6 centímetros, aquí va a estar nuestro rayo central. A esta proyección que acabamos de ver se la conoce como lateral en Y, pero si a ustedes les piden realizar método de Neer, que como les dije es para visualizar la salida del supraespinoso, el método de Neer es exactamente la misma posición del paciente. Lo único que van a hacer ustedes es angular el rayo central. El rayo aquí va a tener en cambio una angulación de 10 a 15 grados en sentido caudal al mismo sitio, a la articulación escápulo-humeral, que va a ir de 5 a 6 centímetros por debajo del hombro. ¿Cuáles son los criterios radiológicos que vamos a ver? Recuerden que yo ya les mencioné al inicio la anatomía, por ejemplo, de la escápula cuando tenemos una visión en Y. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos visualizar? La escápula en una posición lateral, como están viendo aquí, todo el cuerpo escapular en una posición lateral sin superposición de las costillas. Si ustedes tienen superposición de la escápula con las costillas, eso quiere decir que no rotaron adecuadamente al paciente, que rotaron menos de los 45 grados o que le rotaron más de los 60 grados y por eso se ve pegada la escápula con las costillas. La cabeza del húmero, miren, aquí la escápula me forma una especie de una Y. Un extremo de la Y es el acromión, el otro extremo es la apófisis coracoides. Y lo que yo debería ver es la cabeza del húmero sobre la base de la letra Y, ¿sí? Aquí veo el cuerpo de la escápula. ¿Qué pasa cuando hay luxaciones anteriores? Y por eso es muy importante esta proyección. Por eso al inicio de esta clase yo les decía a ustedes, cuando ustedes hacen una proyección AP de hombro y ven que hay una luxación, aunque no les pidan, deberían complementar con esta proyección radiológica, con esta escápula en Y. Cuando el paciente tiene una luxación anterior, la cabeza del húmero se va a ver por debajo de la apófisis coracoides. La parte redondeada de la cabeza del húmero se va a ver por debajo de la coracoides. Aquí ya no se va a ver en el centro, como normalmente en un paciente que no es patológico se vería, sino lo vamos a visualizar aquí por debajo de la coracoides. Mientras que cuando el paciente tiene una luxación posterior, la cabeza humeral la vamos a visualizar por debajo del acromión. Entonces, esa es la diferencia. Luxaciones anteriores, cabeza por debajo de la coracoides, luxaciones posteriores,
cabeza por debajo del acromión. Miren, aquí yo tengo este paciente que evidentemente tiene una luxación. Fíjense, aquí yo tengo la coracoides, perdón, tengo aquí el acromión, tengo en este otro extremo la apófisis coracoides y fíjense cómo la cabeza humeral, la parte redondeada ya no está arriba sobre la base de la Y como debería estar, sino está más hacia el extremo que yo tengo, perdón, hacia el extremo que yo tengo del acromión. Por lo tanto, esta es una luxación posterior. Esta proyección es bastante buena, como ustedes están viendo, para ver la escápula. Le han hecho una rotación adecuada a este paciente. Fíjense cómo no hay superposición de la escápula con las costillas. Es una rotación muy buena que han logrado en este paciente y así deberíamos mostrar la escápula libre sin superposición. Por eso es importante hacer la rotación adecuada y, como les decía, tener presente cuándo son luxaciones anteriores y cuándo son luxaciones posteriores. Y aunque no les pidan complementar con esta proyección, si es que en la radiografía AP de hombro hemos visto algo patológico. Aquí tengo también una proyección en donde en realidad la luxación es bastante grande. Fíjense ustedes como yo tengo la cabeza humeral muy por debajo, ya está en parte del cuerpo de la escápula, está por debajo de lo que tengo aquí de la coracoides. Esta es la coracoides, por lo tanto esta es una luxación anterior. Es una proyección bastante buena porque fíjense cómo la escápula está muy desproyectada de lo que son las costillas, no se logra visualizar y es una proyección, no se superpone, es muy buena. Esta es una luxación anterior. Entonces, así es como van a determinar cuándo es luxación anterior, cuándo es luxación posterior. Y bueno, entre los criterios radiológicos que ustedes deberían tener para esta proyección, el húmero superpuesto al cuerpo de la escápula, y aquí cuando ustedes hicieron el método de NIR, es decir, cuando ustedes angularon los 15 grados, 10 a 15 grados, ustedes van a ver este espacio. Este espacio que ustedes tienen aquí es la región de salida del músculo supraespinoso y esto lo van a ver cuando hicieron el método de NIR. Entonces, esta proyección es bastante buena para visualizar esto, sobre todo cuando se sospecha que el paciente tiene una lesión a nivel de este músculo. Como ustedes saben, en radiografía no vamos a ver los músculos, pero este espacio que van a mostrar claramente le va a permitir al médico tener el indicio de que hay alguna patología allí. Bien, eso en cuanto a las proyecciones radiológicas que vamos a ver el día de hoy. Les voy a presentar brevemente un caso clínico. Esta es una paciente de 43 años de sexo femenino que tuvo un accidente. Ella estaba en su moto y tuvo un accidente. Ella salió disparada de la moto y tuvo un impacto de su cabeza, de su hombro, contra la superficie de la calle, de la vereda, contra el asfalto. Entonces, esta paciente había llegado al servicio, es una paciente que, bueno, no perdió la conciencia, se le hizo estudios de lo que es hombro, se le hizo codo, pelvis, también se le realizó tomografía de cabeza, pero en realidad no se encontró nada. Pero en la imagen ustedes ya pueden ver aquí, en esta proyección, que estamos visualizando la Y de la escápula y estamos viendo cómo aquí la cabeza humeral, no sé si notan, está impactada. Esto generalmente se lo conoce como el signo del bombillo, bombillo refiriéndose a un foco. Signo del bombillo, logramos ver la cabeza humeral impactada y probablemente paciente que tenga una fractura a ese nivel. Se le realiza una tomografía de hombro y se logra visualizar aquí ya la lesión. Existe una impactación de la cabeza humeral, lesión de Hill-Sachs también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta paciente?
Proceden a realizar la intervención quirúrgica. Bueno, allí tienen las imágenes que sacaron con el intensificador, colocación de clavos. Posterior a ello se le hace a la paciente una radiografía de hombro en posición AP con rotación neutra, inmediatamente luego de la intervención quirúrgica, en donde ya no se ve la luxación, se ha corregido la impactación y así es como queda la paciente. Luego de eso, aproximadamente a los 3 meses del accidente a esta paciente, se le hace una proyección más o menos variada a lo que es el método de West Point, que lo vimos al inicio, porque el médico quería determinar el grado de abducción que la paciente tenía luego del accidente. Como ustedes pueden ver, el grado de abducción que ella tiene ya no puede elevarlo a los 90 grados, como debería estar completamente horizontal, sino ella tiene una abducción aproximadamente de 80 grados. La verdad, para el tipo de lesión que ella tuvo es bastante buena. Sin embargo, no tuvo mayor secuela, un proceso de recuperación un tanto lento, que hasta su recuperación final la paciente estuvo en terapia, entre control de placas y eso, aproximadamente hasta los 6 meses posterior a su accidente. Entonces, ¿por qué les he presentado este caso tan importante? Porque ustedes ven que para el control de este tipo de casos se pueden hacer muchas proyecciones radiológicas y es importante que las conozcan. A veces nos limitamos únicamente a hacer una AP de hombro cuando hemos visto que hay muchas proyecciones y la gran mayoría de quienes les van a pedir son los médicos traumatólogos que en realidad constantemente están innovando este tipo de proyecciones para poder visualizar mejor estas estructuras. Eso es lo que les quería presentar el día de hoy en cuanto a las proyecciones de hombro. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, algo que quieran aclarar. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez algo que no les quedó claro, algo que quieran discutir sobre las proyecciones que hemos visto el día de hoy? Pueden intervenir o si pueden ponerlo en el chat. O si no tienen preguntas. Carla me dice, me quedó claro. Respecto a la imagen que vimos, sí, efectivamente, bueno, Carla nos ha contestado, es una calcificación, sí, es una calcificación muy, muy grande, que a ese paciente le genera bastante dolor e impotencia funcional. Es muy raro ver realmente calcificaciones así de grandes, pero pudiera darse el caso, entonces es importante conocer también cuáles son ese tipo de patologías. ¿Alguna pregunta, chicos? Gracias, Carla, que nos dice que le quedó claro. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta. Pueden hacerlo con confianza porque no sé si me entendieron todo o no me entendieron nada. Bien, chicos, creo que no tienen preguntas. La próxima semana vamos a ver algunas proyecciones especiales de pelvis, no las tan frecuentes, para que ustedes puedan valorar. Generalmente estas proyecciones que estamos viendo ahora son proyecciones que les van a pedir los médicos traumatólogos y que suelen ser un poco especiales. Si no tienen ninguna pregunta, chicos, de mi parte, les agradezco mucho por su asistencia. Perdón, me dice el que yo decido usar un tipo de RX axial, dependerá de algo o de los protocolos del centro médico. Depende de la condición del paciente, Luciano, porque a veces el paciente, ¿qué nos ocurre? En pacientes ya de edad avanzada es difícil que hagamos West Point porque no se pueden colocar en decúbito prono, les incomoda mucho.
Entonces, en este tipo de pacientes hacemos axial ínfero superior con el paciente en decúbito supino. En pacientes jóvenes que sí nos colaboran, hacemos método de West Point. Como yo les dije, entre las dos proyecciones, la que se logra ver un poco mejor en realidad es el método de West Point, pero va a depender de cómo el paciente se acomode. No es tanto por el protocolo del centro, sino más bien depende de la condición en la que venga su paciente. Eso, Luciano. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Bien. Bien, chicos, si no tienen más preguntas, como les decía de mi parte, les agradezco mucho por su participación y espero verlos la próxima semana. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, y nos vemos entonces el próximo fin de semana. Que tengan un lindo fin de semana para todos. Gracias, hasta luego.